Todo está comprado, todo está amañado y no se dice la verdad, pero en este espacio informativo sí le decimos la verdad. Y hoy, junto al doctor Boris Ávila Simpson, le vamos a decir la verdad, con ese estilo tan frontal que tiene. Doctor, es un gusto saludarlo y tenerlo aquí desde los estudios de Ecuador en directo de forma presencial. Lo primero que le quiero decir es, ¿qué tal me lo recibió Guayaquil? En su fiesta. En sus fiestas. Gracias, Carlita. Buenos días, Jaimito. Excelente, excelente. Venir acá a Guayaquil siempre es un motivo para... Se llena el espíritu, se llena el alma. Ni bien aterrizo, yo ya siento que... Siente calorcito. Siente ese calorcito. Pero ese calorcito de la gente tan amorosa, tan chévere, tan divertida, tan alegría. El clima está súper... No está muy húmedo, que es un poco lo que molesta a veces. El lugar este del Cerro Santana, que es abierto y tan bonito, es tan propio de Guayaquil. No, muy contento de estar aquí. Qué bueno. Esperamos que siga disfrutando de la ciudad de Guayaquil. Pero hasta hoy no me va a estar el doctor. Bueno, pero que disfrute al máximo hasta el último minuto que sea. Hasta el fin de semana, ¿no? Para que celebre las fiestas de Guayaquil. Bueno, acepto invitaciones. Entonces ya lo vamos a dejar acá en la ciudad de Guayaquil al doctor. Muchos temas coyunturales, doctor, sin duda alguna el Ecuador vive una crisis profunda en tema de seguridad, economía, salud, y justamente usted escuchaba, ¿no?, lo que nos decía el economista Iván Ruiz y nos hacía una fotografía, una radiografía de cómo se encuentra actualmente y hacia dónde va el país. ¿Cuál es su apreciación en términos general dentro de estos primeros 6 meses ya que tiene el Ecuador con el gobierno, manteniendo el gobierno del presidente Noboa? En el tema personal de mi presencia en lo que son redes de eso, quise hacer una pausa por no demostrar y por no pensar o dar una imagen de que hay un fanatismo y de que hay un odio, sino que, ok, veamos, sentémonos, o sea, pausemos un poco en el asunto porque para ver qué es lo que podía suceder, si existía, si se notaba un cambio de rumbo, si se notaba un cambio de rumbo hacia lo social, hacia lo colectivo, hacia el bienestar común, que es lo que normalmente y lógicamente deberíamos buscar en un gobierno, en unas políticas de Estado, y veo que es todo lo contrario, es una caída libre. No hay día, no existe semana y peor mes que no estemos postulando para ser el peor país, para tener los peores índices, los peores niveles, para ver que las políticas de Estado, las leyes que se están tramitando son simplemente herramientas que se han encontrado en el tema jurídico, en los subterfugios jurídicos, herramientas, utilizando una mayoría en la Asamblea. Entonces ahorita si es que proponen en la Asamblea cambiarle al país de nombre, se va a aprobar. Si es que proponen que nos anexemos seamos un estado de los Estados Unidos, se va a aprobar. Entonces, y ese es el problema que nosotros los juristas teníamos en pasado, una enorme confianza en el tema constitucional, ¿ya? O sea, decimos, ok, esta barbaridad está pasando en la Asamblea, esta barbaridad que de retroceso de derechos, de unas leyes abusivas, unas leyes con dedicatoria, o sea, porque no son leyes para el bienestar común, no son leyes en las que uno podría debatir cómo mejorar la vida de los ecuatorianos, cómo empezar a cambiar este contrato social tan injusto que vivimos, pero no, o sea, estamos viendo unas barbaridades jurídicas y nos quedaba la esperanza, como digo, de la Corte Constitucional de que tengan, a ver, esto es de esto, pero no pasa nada. O sea, ya no tenemos esperanza ni siquiera de la Corte Constitucional. Ya no tenemos. En la práctica veo que no. O sea, es decir, a nosotros en el tema de derecho siempre tenemos en la mente de que tiene que llegarse hasta la última instancia para que alguien, un árbitro social, que es la Corte Constitucional, sea quien ponga la rúbrica y firma y diga, ok, esto está pegado a la Constitución o no está pegado a la Constitución, viola tales y tales y tales derechos, pero ahora no tiene nada que ver el derecho en la vida nuestra. El derecho per se, la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que se impone actualmente? Entonces, si ya no es el derecho. Una agenda, se impone una agenda neoliberal, partidista, se impone una agenda de intereses privados e intereses ocultos, porque nosotros somos unos ingenuos pensando que una persona limitada al extremo, que la historia sabrá hacernos entender por qué llegó. La historia después de décadas nos hará ver la descomposición social que hubo en este país para que lleguemos a este estado. Es imposible pensar que de ahí, de esa limitadez, me voy a inventar esta palabra, salga tanta barbaridad, porque es imposible pensar
como vuelvo y digo, de una limitación tan grande, existan unas leyes, existan unos intentos, existan unos actos que son tan profundamente dañinos a la sociedad, profundamente dañinos a ese estado de bienestar y de derecho que queremos todos, profundamente, abiertamente, porque son de frente, beneficiosos solo para un grupo, solamente para un Estado que quiere intervenir en absolutamente todo, controlar absolutamente todo. Doctor, podríamos decirle claramente a la ciudadanía que ya no hay poder del Estado que no esté controlado por el gobierno de turno. Eso es lo que se ha logrado en estos 2 años, con la anuencia y también con los cimientos que se dieron en los gobiernos anteriores, en los 2 gobiernos anteriores. El primero se dedicó a traicionar, el primero se dedicó a romper absolutamente todo. Para eso se demoró 4 años. En hacernos esta transición, en poner la firma y la rúbrica de que la izquierda es mala. ¿No es cierto? Entonces, como la izquierda fue mala, es culpa de la izquierda, pero había que tener un proceso para esto, porque no es de un día al otro. Esto fue acabar con la institucionalidad también. Más que la institucionalidad, con una línea ideológica. Lo que tenían que hacer ellos es hacer lo mismo que hace Estados Unidos con Cuba. Estados Unidos necesita que Cuba esté mal. Es imprescindible para Estados Unidos que Cuba esté mal, que los países de línea socialista estén mal. Entonces, por eso son los bloqueos. Igual que Venezuela. Y por eso son tantos bloqueos. Venezuela es el segundo país más bloqueado del mundo. ¿Por qué? Porque ¿cómo demuestro yo que soy millonario si el que tiene la casa al lado tiene igual? Yo necesito que el que esté al lado vive en una covacha para yo demostrar que yo soy el pleno, yo soy el bacán, yo soy el bravas. Y el de al lado es un miserable porque es socialista. Por eso son los bloqueos. Exacto. Ese es el objetivo del bloqueo. Que su política no sirve, que la que sirve Entonces, es la mía. Y ahí viene la prensa, que es esencialmente para mi forma de ver, la gran mayoría de la prensa pautada, que es la que necesita, como necesitan los recursos, como hay ambición de recursos, necesitan esto y venden sus editoriales y venden sus líneas políticas y se venden al mejor costo. ¿Y son bien pagados? Muy bien pagados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perpetuar este mensaje. Este mensaje queda perpetuado. La izquierda es mala, la derecha es buena. La izquierda. Por eso vemos tanta gente de la calle, gente humilde, gente que está vendiendo caramelos y dice, yo soy capitalista, dice, yo soy de derecha. Dice, incluso gente que no llega ni a los $100 mensuales. Muchas veces vemos, como decía el economista Iván Ruiz, hablando justamente de los índices de la pobreza y de qué se considera ser una persona en extrema pobreza. Si nosotros estamos en un país, doctor, donde todos los poderes del Estado han sido tomados, captados, manipulados por el gobierno del Estado, entonces, ¿en qué tipo de Estado estamos viviendo? Ok, entonces para terminar la idea y continuar, se hizo el tema de destruir una obra enorme que se habían hecho en 10 años, que esto ya no es porque lo diga yo, ya no es, o sea, esto vendrá la historia y la historia será quien juzgará toda la construcción física, la construcción social y la construcción ideológica que se hizo sobre un país, no en la izquierda, porque no se construyó en base a la izquierda, se construyó en base a nación, se construyó en base a ser patria, se construyó en base a empatía y a solidaridad. Esas construcciones fueron tan fuertes que ya van 8 años tratando de destruirlo, ya casi se asemeja. Ya falta año y medio para que sean los mismos 10 años de la Revolución Ciudadana, para poder comparar técnicamente y miremos qué ha sucedido. Es imposible, un poste no va a superar esto, por favor, ¿no es cierto? Un poste, en 20 meses, es lo que han construido. En 20 meses, ¿qué podemos destacar de este gobierno que haya construido? Ok, yo lo que creo es que ha sido, este es el punto que yo quería hablar el día de hoy, gracias Jaimito. Después de esto que ha sucedido, como digo yo, es imposible pensar que esto salga del cerebro de una persona, porque eso necesita usted ser un estadista, usted necesita ser un político brillante, usted necesita ser una persona pero de altos quilates, y sabemos que eso es lo que menos tenemos, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo nos explicamos esto? Hay un grupo atrás, hay personas atrás, hay grandes cerebros atrás. Porque eso no puede salir, pues no se le puede pedir peras al olmo. ¿Y quién gobierna entonces, doctor? Porque parecería que el señor presidente Daniel Noboa no gobierna, más pasa viajando. Entonces, nos hacíamos esa pregunta el otro día aquí con el licenciado de la Cruz. ¿Quién está gobernando el país? Ok, ahí está.
El tema de los viajes, como todos conocemos ahora, si es que hubiera llegado una persona como es de estrato medio, algo que no haya tenido contacto con el mundo, podríamos pensar, claro, está aprovechando, ¿no? Para recién conocer Dubái, recién conocer Francia, pero no es así. Recordemos que este personaje tiene todo el dinero del mundo y conoce mucho el mundo, ha viajado por todo el mundo. Para él no es nada nuevo estar en un hotel de 6 o 7 estrellas, no lo es. Entonces no es por ahí, esa es la cortina, eso es lo que muchos analistas dicen, se la pasa viajando, pero él no viaja por viajar. El propósito es que las reuniones que él tiene, ¿ya? Que de donde salen todas esas políticas no puedan ser detectadas. Entonces, ¿cuál es el tema? No me voy a reunir aquí con mis asesores donde todo el mundo puede vernos, pues, ¿no es cierto? Entonces yo viajo y me asesoro de diferente forma. Y como resultado de eso, no sé si han notado, después de cada viaje siempre hay resultado de un golpe fuerte, de una nueva ley, de una nueva tentativa de leyes extremadamente... un nuevo escándalo. Y esto todo se tapa es con escándalos, nada más. O sea, y se cura con fútbol. La gente se cree, ¿no? Sí. Se tapa con escándalos y se cura con fútbol. Esa es nuestra dinámica, esa es una dinámica tercermundista sumamente compleja. Entonces, no tiene nada de, como digo, no está en contra de la ley, no está cometiendo ningún ilícito. Las personas que están a cargo del gobierno ya tienen una agenda completamente... prefabricada, lista. No, existe también este tema de la compra de conciencias, se está invirtiendo ese es un plan en también, eso, ¿no? claro, eso es un plan ¿Quién premeditado. se encarga de todo esto? ¿Los shows, la compra de conciencia? Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Nunca se va a saber. Los efectos mediáticos. Ya, de estos efectos mediáticos, como vuelvo y repito, tiene que haber. Existe, Pero tiene que haber operadores, o sea, tiene que haber gente que está encargada de ver la forma de desmantelar a la oposición. Por supuesto que sí. Y de alguna u otra forma presionarla, porque ese ha sido el modo de operar de este gobierno. Pero principalmente, el primer objetivo de esos grupos, de esas personas, es que no se sepa quiénes son. Entonces es imposible. Pero nosotros sí sospechamos. Por supuesto. O sea, nosotros podemos conocer, nosotros podemos haber oído, nos pueden haber contado, puede haber cosas, pero es imposible determinarlo. ¿Por qué? Porque básicamente esto tiene que ser manejado con una semitransparencia. Los medios se encargan de lavarles la cara, por supuesto, diariamente. Los medios pautados, los periodistas pautados, diariamente le lavan la cara al gobierno. Veamos las entrevistas, cómo son de direccionadas, las entrevistas que le hacen a las personas de izquierda, cómo son ataques, no son entrevistas. La audiencia dice Jaime Durán Barba. ¿Cuál es el punto sobre esto? Que nosotros podemos tener muchísimas sospechas sobre lo que se hace, que en realidad todos los gobernantes tienen asesores. Por supuesto que sí, todos, sí. Absolutamente todos, siempre han tenido y siempre van a tener, es parte del ejercicio. Pero esos asesores que vienen con una línea política, esos asesores que vienen con una línea intelectual, esos asesores que son los que presionan, porque también responden a grupos internacionales, porque no son asesores solamente de este gobierno, son asesores internacionales de otros gobiernos, que están también buscando esa misma derechización, buscando esa misma institucionalización del neoliberalismo tiburón, salvaje, que va en contra de la gente. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, digo, en Argentina, salen los jubilados y les dan palo, les dan bala, les han quitado las medicinas, les bajaron el sueldo a los jubilados. Y salen a las calles y les dan bala a gente mayor de los 65 años. Eso es un crimen de Estado para mí, por favor. ¿Se llama Ecuador también, como Argentina? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es una derechización global que fue advertida. Yo recuerdo que en uno de los discursos del economista Correa decía que él sentía, preveía que se venía una restauración de la derecha. La derecha se había demorado algunos años en reunir primero los fondos, primero los financistas, porque la ideología siempre ha estado ahí. Yo necesito tener más y tú tienes que tener menos.
Tú tienes que entrar y saludarme, tú tienes que rendirme pleitesía. Tienes que arrodillarte. Exactamente, esa es. Porque en esencia, nosotros, ¿qué es lo que se busca? Porque muchas veces pensamos que es dinero lo que buscan. Por supuesto que sí, porque el dinero es uno de los caminos hacia el poder. Pero lo que en verdad buscan es el reconocimiento de poder, que se les reconozca como poderosos, que en todas las conversaciones salgan esos grandes apellidos y todo el mundo diga, wow, o sea, y que cuando lleguen a cualquier lugar les hagan la venia. Es lo único que están buscando. Entonces, el perfil perfecto, sin duda alguna, fue el del presidente Daniel Noboa para todos estos grupos de intereses. En torno a eso, ¿no? y usted cómo lo enmarca, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ¿está interesado este gobierno realmente en acabar con los grupos delincuenciales, con la delincuencia organizada, con los vacunadores? ¿Está realmente interesado? Porque nos vende, ¿no? Nos vende el show de que se fue Fito a Estados Unidos y empezamos a trabajar y vamos a acabar. Es simple percepción, ¿no? Una impresión o percepción per se que trata de posicionar, ¿no?, ante la ciudadanía. Y en torno a eso, entonces, ¿está interesado? No, porque si lo que busca es acabar con el Estado de Derecho, si lo que busca es que entre nosotros mismos nos acabemos, nos terminemos, ¿hay realmente un interés? ¿La ciudadanía debe creer o pensar que hay un interés o debe tener una visión más allá? Yo creo que si hubiera un interés, no se proclamaría tanto, no se vendería tanto el tema de ahorita de la extradición y todo eso, sino que se profundizaría es cómo se fue, cómo se escapó, con quiénes, cuáles son los grupos que permitieron que salga. ¿Usted cree que fue un acuerdo lo de Fito entregarse? Es bien ambiguo el análisis ahí porque o se vio ya muy como, o sea, ya no era una pieza tan valiosa y vio que el peor negocio para este cabecilla era quedarse en el Ecuador. Pues. Claro, o sea, lo iban a asesinar. Eso era, pero no duraba, por favor. Y nadie hubiera dicho nada aquí, ¿no es cierto? Hubiera habido un titular ahí que murió el caballero y se acabó. Y todo el mundo le importaría un pepino y él sabía que su vida cada vez tenía menos valor aquí. Yo creo que la extradición, al final, después de él, de haberlo analizado, dice, por último, ya me voy a morir de viejo. ¿Ya? No me voy a morir cortado la cabeza o asesinado. Tal vez fue un acuerdo, él va a colaborar y le van a rebajar la condena. Hay un tratamiento especial, yo estaba leyendo los tratamientos que son para el tema de los extraditados y que son grandes ¿qué tipo de cooperación ¿qué también? tipos de cooperación? Las cooperaciones obviamente siempre, la ley mismo determina que la cooperación tiene que ser eficaz, ya. No voy a comentarles cómo yo hacía las cosas, sino con quiénes lo hacía, quiénes me facilitaban, en qué bancos yo lavaba, en qué instituciones, qué empresas eran las que yo tenía para seguir lo que se llama en derecho y en derecho criminal la ruta del dinero, porque la ruta del dinero es la que saca absolutamente todo siempre. Donde esté el dinero, está el pecado. Donde esté el dinero, está la cochinada. Y eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces yo lo que digo es, más allá de acuerdos, porque quieren hacerlo ver como que cómo hemos actuado. Primero fueron casi 2 años. 2 años, imagínense, primero. Recordemos, cuando se fugaron los 18 en el año 2014 o 2012, si no me falla la memoria, en 2 meses les volvieron a coger y cayeron toditos los que les habían ayudado. Ahí están las pruebas, yo no me estoy inventando absolutamente nada, porque sí se escaparon y 18 cabecillas que fueron apresados en ese gobierno. Entonces ahora lo que vemos es que entra el uno y sale el otro, ¿no es cierto? En una especie de un carrusel demoníaco, digo yo, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos el rumbo? Yo entiendo que la estupidez colectiva es un virus, pero que nos haya atacado tan rápido, que nos haya atacado tan fuertemente acá en el Ecuador, es algo sumamente Entonces preocupante. no hay interés del gobierno realmente. Si hubiera interés del gobierno realmente para lo que es cambiar todo lo que es un tema de seguridad, yo en lo personal, yo no creo que traería un mercenario, o sea, yo no traería que me asesoren personas que lo único que quieren hacer es una especie de purga. Porque la purga es lo que está sucediendo en realidad. A ver, esa palabra ya la he escuchado, doctor, ¿no? Y me hace bastante ruido. La he escuchado en algunas personas. Aquí lo que quieren que haya es una purga y que caigan todos. O sea, que caigan buenos, malos, estés, no estés, si me miraste o si no me miraste. Esa podría ser la misión del gobierno y qué tan conveniente es para el gobierno, ¿no? A mí me da mucha tristeza responder esta pregunta, pero
no creo que sea solamente una posición del gobierno. Por supuesto es lo que está sucediendo. ¿Y quién es el responsable? Es el gobierno. Pero yo creo algo muy triste, Carlita, y ojalá me equivoque. Espero equivocarme. En muchas cosas yo lo único que pido es equivocarme. Por favor, quiero equivocarme. Quiero levantarme algún día y darme cuenta que vivimos en otra sociedad y que el equivocado era yo, no es verdad. Pero lastimosamente ya vamos años en esto y no me equivoco. El tema es que la propia sociedad está haciendo de ojos vagos, está haciendo, mirando para otro lado con esta purga. Como ¿Y que por está de qué? acuerdo. Claro, tácitamente. Sí. ¿Por qué? Porque usted está en una conversación y usted dice que bestia, se han matado 400 en una cárcel, se dan... Que se maten esos hijos. Estoy de acuerdo, dicen. Soy capaz de llevarles un fusil para que se Sí, pero cuando matan a 12 inocentes como en playas, ya, okay. Entonces ahí salen a llorar y a reclamar. O sea, sí, con el dolor de las familias que las comprendo. Pero, a ver... sí, eso dice mucha gente, ¿no? Que se maten todos, que se maten entre ellos, tienen que pagar justos por pecadores, así es, hay que limpiar. Pero cuando pasan escenas de dolor, como la que se vivió el fin de semana pasado, tú yo creo que te pones a repensar realmente de qué es lo que quieres. Pero Carlita, esta pregunta les hacen siempre a los ministros, les hacen siempre a los que están encargados de la seguridad y dicen son daños colaterales. Y como tenemos tan vendida la idea esta del daño colateral... Pero dicen, 12 personas muertas inocentes no puede ser un daño colateral. No son solo 12, son cientos de personas que no tienen nada que ver. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en esto, hay un espíritu humano que dice, ok, o sea, para que se pierda el dedo, antes que se pierda la mano. Pero no es un pensamiento de humanidad, pues no es un pensamiento lógico, no es un pensamiento, siendo que si la sociedad les hubiera dado las herramientas a todas estas personas y por decisión propia, o sea, tuvieron escuela, tuvieron colegio, tuvieron oportunidades, que por decisión propia y por daños estructurales, cerebrales, se dedicaron a ser delincuentes, de acuerdo, ahí sí el Estado puede decir, no es mi culpa porque les dimos la oportunidad, pero un Estado totalmente carente de oportunidades, un Estado que no invierte en educación, que no invierte en salud, que no invierte en vivienda, que no invierte en seguridad. ¿Cómo puede el Estado, después de que no invierte en ninguna de esas cosas, simplemente salir a lo que estamos viviendo el día de hoy? Entonces esta purga no me preocupa a mí lo que el Estado quiera hacer, no me preocupa, al final de cuentas me preocupa el sentimiento de la ciudadanía, me preocupa el día a día de conversar con las personas y personas buenas que yo conozco, no es pasividad, es la tácita aceptación. O sea, la normalización. La normal, o sea, decís, mientras no me toquen a mí. Mientras a mí no me toquen. Pero cuando los tocan a ellos, ahí sí. Ahí es donde... socorro. Recién ahí se abren los ojos. Recién ahí las personas van, al verse tocadas, recién en esos momentos, van a entender el deterioro. Pero todos estos tibios terminan estando del lado del opresor, pues. Mientras no les toca. Pero Mientras ¿por qué están del lado del opresor? Primero que todo para sentirse superiores al resto. Primero que de todo por un complejo profundo Pero usted social. me aterroriza, doctor, porque significa que nadie va a entrar en razón mientras no le suceda algo en su círculo personal o familiar. Entonces es aterrador pensar que una sociedad en los actuales momentos solamente cuando sienta el dolor es que haga la reflexión, es que vaya hacia la reflexión. Entonces hemos retrocedido como seres humanos incluso. Muy bien, Carlita, gracias, porque ese era el punto que yo quería explicar acá. El análisis aquí ya no debe ser económico, les voy a ser bien francos. El análisis ya, para mi forma de ver, por lo menos el mío, el que yo voy a llevar ya no van a entender. Ya no tiene razón de ser explicar lo de las carreteras, ya no tiene razón. No tiene razón ya explicar lo de la refinería, no tiene explicación de explicar las políticas públicas. Yo lo que quiero que entendamos ahora es el deterioro humano. El deterioro ideológico, el deterioro sentimental, el deterioro como personas, que es al que hemos llegado. ¿Cómo es posible que a nosotros, yo no estoy diciendo ni es una apología a los derechos y los delincuentes, no, por supuesto que no, pues es un cáncer de la sociedad. Pero ¿cuál es la idea del cáncer? Sacar el cáncer para que no se haga metástasis, pero sin educación. Sin invertir en educación, sin invertir en vialidad, sin invertir en seguridad, sin invertir en salud. Es el caldo de cultivo para que ese cáncer se haga metástasis. ¿Y cuál es el fin de la metástasis? La muerte. Entonces estamos ya próximos, es más, yo creo que emocionalmente e ideológicamente nuestra sociedad está en sus últimos momentos, está ya al borde de la extinción. ¿Por qué? Porque
Es un sentimiento general y yo lo siento así, Carlita, por tantas conversaciones que tengo. Es más, en las entrevistas que me han hecho me dicen, pero bueno, son delincuentes lo que se están matando, ¿no? Entonces eso, la lógica sonaría como que, bueno, sí, no que se mate, pero no es así una sociedad desarrollada. Y eso es lo que no han querido, podía permitir entonces, eso, vendernos, que solamente es que se maten entre ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprobando tácitamente esta purga. Y esto es para una sociedad, esto es terriblemente peligroso, porque el día de mañana es como que autorizamos esta purga. Es como, vean la película, ¿ya? O sea, tienen 24 horas para darse de bala y aquí no hay Dios ni ley. El momento que nosotros perdemos la esencia de la creencia, de la convicción, de la ley, en ese momento nos hemos acabado como sociedad. Podremos tener ciudades, podremos tener centros comerciales, podremos tener playas, podremos tener selección ecuatoriana de fútbol, ¿no es cierto? Pero ya no somos una sociedad, simplemente somos un grupo de personas cuyo lema es sálvese el que pueda. así es, y eso aplica absolutamente para todo. Ha habido una cantidad de leyes y normativas aprobadas en la Asamblea, bueno, con el pretexto o envueltas en papel de regalo que decían leyes económicas urgentes, ¿no? Todas unas fanescas. ¿Realmente hay un aporte en alguna de ellas, doctor? Primero que todo, regreso a lo que yo decía sobre el tema de la Corte Constitucional y su papel. No pueden, pues obviamente, mezclarse leyes económicas con leyes sociales, con leyes de diferente índole en una sola. Entonces, eso es lo que nos sigue sucediendo. Ya lo normalizamos. Porque la Corte debió desde la primera vez, en mi criterio jurídico, a ver, señores, esto no puede ser así. Una ley de económico urgente no puede manejar otro tipo de perfiles, no puede manejar otro tipo de aristas ni de parámetros que no tengan que ver con lo económico. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar con la próxima, Carlita? Si mañana asoma otra ofanesca, ¿qué? Ya normalizamos. Ese es el... ¿Y dónde quedaron los gremios? ¿Dónde quedaron los colectivos? ¿Dónde quedó la academia? ¿Dónde quedaron las universidades? ¿Dónde quedó la juventud? Esa es la gran pregunta. ¿Saben dónde, Carlita? En la venta de tecnología. En cómo nos hicieron adictos a la tecnología y a la información direccionada. En cómo todos estamos en una lucha constante con la información. En una lucha constante contra los fake news. En una lucha constante contra todo eso. Pero eso viene del deterioro de la familia, de que la familia desapareció, de que ya no somos familia, somos simplemente personas que nos reunimos el sábado un ratito, ya no comemos juntos, ya no hacemos cosas juntos, nos sentamos en una mesa, cada uno con nuestro celular. Entonces, ¿qué principios podemos enseñar? ¿Qué deterioro? Si a nuestros hijos lo que les importa es simplemente el iPhone 16 e ir a las discotecas. Entonces, como se perdió esa esencia, quedó el caldo de cultivo para ser esclavos de lo que quieren que seamos, de lo que quieren que leamos y de lo que único que quieran que entendamos es que ellos tienen el poder y nosotros tenemos que agachar la cabeza. Bueno, ¿quién hace oposición en este país entonces frente a esta situación impuesta por los gobiernos neoliberales que ya va para 10 años, como usted lo decía? No hay que olvidarnos, ya vamos a tener 10 años para hacer una comparación mucho más profunda de la que hacemos. Yo creo que en este punto de lo que nosotros tenemos ahorita por delante, yo siempre lo he dicho, lo decía desde hace muchos años atrás, yo soy un pesimista porque entiendo la garra y entiendo la intención de la derecha internacional, de los grandes grupos de poder, que en algún momento se vieron amenazados porque teníamos una Latinoamérica que estaba avanzando hacia el progresismo. Teníamos a Lula, teníamos a Evo, teníamos a Cristina, teníamos a Rafael Correa en el Ecuador, teníamos una ala progresista bastante fuerte, que también no hay que santificarles por muchos errores, propios errores de sus propios líderes, de no sentar bases ideológicas, de ese triunfalismo y de ese unipersonalismo que tanto daño hacen a los movimientos de izquierda, de ese caudillismo. Obviamente también la derecha, como tienen los medios, como tienen la capacidad económica, porque la ideología que tienen es un chiste, la ideología simplemente, o sea, a ver, yo entonces, te voy a explotar y tú vas a agradecer. ¿En qué fallaron todos estos personajes entonces, en no seguir construyendo bases a través de la educación que pueda hacerle comprender al ciudadano lo que es realmente el progresismo? Para mí el peor error es, a su pregunta, Carlita, el peor error fue que no se construyeron escuelas políticas.
Okay. Al no construir escuelas políticas, ¿qué es lo que sucede? O sea, simplemente es clientelismo electoral. Entonces ya ¿No se trabajó políticamente? No se trabajó aquí. Ya, no se trabajó aquí. Solo se trabajó aquí. Entonces lo que yo regalaba, ¿qué era? Sándwiches. Reuniones. O sea, sí, te regalé la oportunidad, pero esa misma oportunidad que te regalé, hoy la desprecias, hoy la abucheas y hoy te vas hacia otro lado, que es lo que ha pasado con muchas personas. Un poquito más allá que eso. ¿Qué es lo que sucedió? Se hizo un trabajo para que la gente tenga, y siempre me refiero a esto, ok, te construí puentes, te construí carreteras, te construí muchísimas cosas, tienes luz, te di esto, te di becas, ¿no es cierto? Pero no cambié tu pensamiento político. No hubo una escuela política, porque al haber escuelas políticas, ¿qué es lo que sucede? Uno se interioriza en la ideología con la persona, y esa persona se enamora de la ideología y entiende que los puentes, las carreteras y el bienestar común son resultados de esa ideología. ¿Qué va a suceder con esa persona? Jamás va a vender su voto. Esa persona no le van a comprar por una libra de arroz, pues, no es verdad, porque estudié historia, porque me hicieron estudiar sociología, porque me dieron empatía, porque me hicieron hacer ollas populares, porque caminamos juntos por el país. Esa persona no va a vender su voto. O si llega de asambleísta, no se va a ir pues para que no le metan juicio, o no se va a ir por un plato de lentejas. Va a quedar la conciencia revolucionaria de esa persona, de la empatía y del amor por el prójimo. Pero no se hizo eso. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que estamos viendo ahora. Faltó tiempo, como siempre digo yo. Faltó tiempo porque lastimosamente se confió en un traidor. No se continuó un proyecto político. Se sentaron las bases, muchas bases de infraestructura, muchas bases físicas. Y está bien, porque pero se le devolvió la dignidad a la gente, doctor. Pero el problema, sí, pero no le educamos a la gente para que entienda lo que es dignidad. Doctor, si había un pueblo bien convencido de un proyecto político que estaba trabajando por el beneficio de todos en la época de la Revolución Ciudadana y se daba la traición de Moreno, no ocurría lo que estamos viviendo ahora. Tal vez, ¿no? Porque la gente iba a salir a las calles, ¿no? Por supuesto. El tema es el siguiente, que el grave error, yo no sé si error, porque hasta Judas, a Jesús le traicionó Judas, claro. ¿No? O sea, hasta él tuvo un traidor y era el hijo de Dios, ¿no? Imagínense nosotros qué podíamos esperar, ¿no? Pero en el caso de la asamblea, en la asamblea en esa época se le fueron 40 asambleístas que eran de la RC, bueno, en ese tiempo era Alianza País, se fueron con Moreno. Exactamente, ¿por qué? De 70 y pico. Porque en esa época, ustedes acuérdense qué imagen daba Moreno. El reparto que se dio también. Sí, pero qué imagen daba Moreno al comienzo. Que él era pues, el abuelito un abuelito bueno que por algo ha de estar haciendo esto. Entonces ahí vinieron los enemigos a decir, es que él sí va a destapar la olla sucia de la corrupción, porque tantas acusaciones que y todo era un plan, ya era un plan preestablecido, orquestado, estaba claro, todo listo. Con los medios de comunicación y todo. ¿Y por qué? Porque le conocían los trapitos sucios, pues, ¿no es cierto? Como a ciertos asambleístas de acá, les conocen, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Si sé que me van a ir a dar allá en un juicio, Lo que ha pasado con estos asambleístas que se han pegado el camisetazo, empezando por Ferdinand Álvarez, que en estos días ha sido tendencia en redes sociales después de que llevó al señor Daniel Salcedo a la asamblea. Luego le salió al señor Javier Jordán y termina diciéndole que le compró el reloj. Totalmente, ¿no? ¿Quién ha sido el señor, no? Y habló incluso hasta de parte del grupo de los que recibían los hospitales. Ya, ¿cuál es? Es que este es para... O sea, Televisa se está perdiendo acá un buen libreto. Hay un buen libreto para... Mire, primero sale este señor y dice que el gobierno de Daniel, no, este es un tal por cual, y lo vació, pero durísimo. Después llega como presidente de la comisión y dice... Tenemos esas declaraciones. Sí. Sería bueno reproducirlas, para que las personas un poco ¿no? se pongan en Yo le pasé un link lo que decía antes. Ferdinand. Sería bueno si las tenemos, pero sigamos hasta eso. Y después, cuando el presidente de la comisión dice, aquí unos dicen que es show, pero no es show. Esto es, ¿qué fue lo que dijo? Evidencias, o esto es transparencia, sí, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Y después cuando le sacan lo del reloj, ya dice, ¿cómo es que un delincuente viene y me dice a mí? Pero sin pruebas, porque... Pero doctor, a ver, ¿cómo es que viene una persona? O sea, ¿cómo es que tú recibes ahí, ¿cómo es que tú recibes a una persona sentenciada en una comisión, en la asamblea, que no te traigan ni una hoja?
que te diga, lo sé, aunque no tengo pruebas, lo sé. Entonces, ¿cómo es que tú permites que una persona sin pruebas solamente se siente a hablar? No es que se permite, Carlita, se busca. Esto es premeditado, show para el pueblo. Así es. Escuchemos qué decía antes de la traición el señor Ferdinand Álvarez, después, antes de que se vaya a ADN. ¿Algo? No. ¿Qué hicieron? Improvisar. ¿Qué hicieron? Experimentar. Queremos como país nuevamente repetir ese mismo modelo fracasado que representa el señor Noboa. Eso no podemos ocultarlo. Yo lo he dicho. Al señor Noboa con la cara sonriente, solo su rostro, envejézcanlo y verán que es lo mismo que Lazo. Representa la misma situación que Lazo. ¿Queremos experimentar eso como país nuevo? No. ¿Queremos nuevamente improvisar? No. Y por eso nosotros, frente a nuestra candidata Luisa González, una vez que ocupe la presidencia, y lo hemos dicho, Alex y compañeros, miren, nuestra intención de una reconciliación como país, de buscar un proceso de pacificación como país, devolverle a la ciudadanía esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, es nuestra intención. Y si frente a aquello tenemos que sentarnos con otras bancadas de otros movimientos, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Sí, pero con una agenda común, una agenda que beneficie a los ecuatorianos, no con intereses particulares. Frente a intereses particulares y agendas particulares, no nos sentaremos. ¿Qué cambio, doctor? Qué mal que envejecen esos videos, ¿no? No, Es increíble. pues Por eso yo digo, prestarse para este tipo de está sufriendo eso es ahora. un horror. Qué horror, qué espanto. Por eso yo siempre digo, ¿no? Estar en la palestra pública como empleado público, como candidato, creo que es el peor negocio en una sociedad como la nuestra. Si nosotros pudiéramos hacer una política semicivilizada, no estoy hablando de Finlandia, Australia, Canadá, no, estoy hablando de una semicivilización. Sería muy lindo participar, sería muy lindo poder aportar, sería muy lindo devolverle a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por nosotros. Pero sabiendo estas cosas a diario, porque esto no, lastimosamente ya no son excepciones, Carlita. Esto es regla. Esto es de todos los días. Excepción, son cosas por ahí esporádicas, de alguna cosa media buena que se ve. Pero esto es una regla consuetudinaria. Oye, pero cometen errores en aquello, porque, mire, yo estoy segura que el señor Álvarez jamás se imaginó que iba a salir involucrado directamente, ¿no? ¿Qué acuerdo habrá llegado con el señor Salcedo? Yo le voy a ser franco, después de ver el lenguaje corporal de lo que sucedió mientras el detenido estaba hablando de que a él no le gusta, que él se retira, dice, no, yo me retiré porque ya vi cosas turbias y a mí me gusta trabajar. Primero dijo que por temas de seguridad tuvo que suspender la comparecencia del señor Salcedo. El día lunes, varios doritos después, salió y dijo que suspendió la comparecencia porque vio que no presentaba pruebas. O sea, cambió el discurso, además dijo no tiene pruebas, eso hay que comprobarlo, yo no he dicho nada de lo que antes había dicho, borra y va de nuevo. Ok, primero que todo, una comparecencia hacia el templo de la democracia, pues que es una asamblea. La asamblea es donde se debate el futuro de un país. La asamblea es donde tienen que tratarse los temas sociales y de leyes que nos beneficien. Eso es un tema, es una declaración para que la reciba un fiscal. Es una declaración para que se reciba una investigación reservada y todo por los elementos tan graves que se pueden manejar ahí. Y un fiscal es el que debería, pero no la asamblea, pues, y para un sainete, ¿no es cierto? Y para decir cosas, o sea, yo lo que me quedé sorprendido es, o sea, no me alegro por el mal ajeno nunca, de ninguna manera, ni del peor ser humano, porque no es como yo estoy construido, pero sí me pongo a pensar cuando él dice, yo me separo de ellos. Yo me separo de ellos. Cuando dijo sí, ¿cómo se cuando llama? lo dijo ¿cómo es? Salcedo, Daniel Salcedo. Yo me separo de ellos porque a mí lo único que me gustaron simplemente es trabajar. Entonces, y se fue dando recomendaciones de lo que hay que al hacer. país, Claro. Porque el país tiene que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Un el mundo al delincuente revés. sentenciado. O sea, el mundo al revés. Esto en derecho. Ninguna persona que haya pasado verdaderamente por las aulas universitarias puede aceptar una cosa de que venga una persona condenada con sentencia ejecutoria y más allá de la sentencia, porque ya estamos viendo que las sentencias aquí se hacen por influjo psíquico y cosas así. Una persona que pues ha aceptado incluso haber estado metida en todo este tipo de delitos y se permite
se permite decirnos qué es lo que debemos hacer. Imagínense en el deterioro. No son los líderes políticos los que nos dicen qué hacer. Es una persona condenada. Es una persona que está pagando un montón de delitos. Y es una persona que después destapa esta olla que porque le quisieron matar, etcétera, etcétera. O sea, es una descomposición total. Ya puede pasarnos cualquier cosa. Y eso es lo que me preocupa, Carlita. Eso es lo que no me deja levantarme con tranquilidad, doctor, todos los días, porque digo, ¿qué va a pasar hoy? Cuando Javier Jordán, en un tuit que envía, ¿no?, y también hace un video, dice que el señor Ferdinand Álvarez es el Daniel Mendoza 2.0. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Que también participó en el reparto tal vez de los hospitales? Hay una cosa que siempre pasa, y es que cuando se pelean los compadres, salen las verdades, ¿no es cierto? Sí es positivo, de alguna forma lo veo yo, porque de una u otra manera van a salir cosas, muchas cosas al público. Pero ustedes ya vieron que ayer asomaron ya 10 celulares de un detenido y que... Viene una nueva telenovela. Sí, viene una nueva. Exacto. La dictadura perfecta 2. Exacto, Jaime. Entonces, ¿qué es lo que viene? Otro show, de lo cual la gente se va a estar prendida mientras suben los negocios que tienen que cerrar por las vacunas, mientras muchísima gente ya no tiene que hacer, mientras ya se vienen, ojalá que no, ojalá me equivoque, no deseo eso porque es gravísimo el tema de los apagones, cuando se contrataron empresas de la forma que se están demostrando, porque por suerte, por lo menos ayer leí una noticia, 1 en 1.000.000, de que ya Contraloría ya dijo que hay responsabilidades, estableció responsabilidades sobre los contratos de Progen y todo eso, cuando se invirtieron tantos millones de dólares y lo que fue simplemente una tomadura de pelo, nada más a todo el pueblo ecuatoriano. Yo me pregunto esto, si es que esto hubiera pasado en la época del Correa, ¿ustedes creen que esto le pasaba al economista Correa, que le iba a soltar así nomás 160 millones y vamos a ver qué nos dan? Pero si hubiera pasado, imagínense, estaría colgado en el altar mayor, pues, ¿no es cierto? Claro. Si con cosas que no hizo, que se le inventaron, le han dado, pero que no hay ni una sola prueba. No hay una sola prueba. Ya son 8 años, Carlita. Yo me pregunto siempre esto. La derecha tiene todo el dinero del mundo, tiene todo el poder, tiene el poder mediático, el poder de inteligencia, el poder de todo tiene. Y no encuentran $1, ya. Y sí, mientras más buscan, encuentran en otros lados, encuentran a otra gente y saltan estas ollas de grillos y todo eso. Yo no quiero de ninguna forma defender absolutamente a nadie, en el sentido de que como yo soy abogado, mi pensamiento tiene que estar siempre fortalecido y agarrado de lo que se llama pruebas, evidencias, certezas completas, hilos conductores, motivaciones, objetivos que había. Eso es lo que digo yo. Si es que encuentran, qué bueno. Le voy a ser franco, Carlita, si es que encuentran, pero fehaciente, no cosas montadas, no show montados, no chat montados a conveniencia o sacados de contexto como lo hemos visto. Pero si es que encuentran y si se puede limpiar jurídicamente hablo, dentro del debido proceso, actuaciones que han ido en contra, en deterioro del erario nacional, de la capacidad nacional que nosotros tenemos, de la búsqueda nacional de una honestidad pública, qué bueno. Me alegro, excelente, vamos, sigan adelante. O sea, no queremos, es absurdo también ponernos en la posición porque seríamos igual que ellos. Estar en contra por estar en contra, nada más. O sea, que porque dice, yo también estoy en contra. No, o sea, tiene que haber. Y si es que de estas investigaciones salen cosas realmente técnicas, qué bueno. Y si es que hay gente que está involucrada, pues esa gente tendrá que dar la cara, esa gente tendrá que salir. Pero dentro del debido proceso y dentro de la búsqueda esencial de lo que es, no la venganza partidista, sino de la justicia. Pero como nosotros hemos visto, el manejo de la justicia siempre ha sido encaminado, siempre ha sido direccionado. Acuérdense en este show, ¿recuerdan el tema de Lenín Moreno, que le acusaron y que no sé qué? ¿En qué quedó al final? Eso fue un golpe para decir, no, tantos a los unos como a los otros. ¿Recuerdan eso? Yo me acuerdo que salía la ex fiscal y decía, es que nosotros no nos importa quién es, también... ¿En qué quedó? Al final se fue firmando el archivo. Todos libres, ¿no es cierto? Pero ya el show, el golpe mediático, el posicionamiento en la mente de las personas ya quedó. De que no, sí, a todos. Cuando a los unos sí les condenan por influjo psíquico y a los otros les absuelven un día antes o el mismo día antes de coger el avión. En el caso de los generadores, que eso es un escándalo, ¿no? Aquí también podría haber influjo psíquico que deberían de aplicarlo, ¿o no?
Por supuesto, pues si hay un influjo psíquico, como ya hay una sentencia por eso, ya debería quedar como jurisprudencia, pues no es cierto, porque ya hay, y fue ratificada en 3 instancias. Entonces ya debería quedar. El señor Luque debería estar involucrado en este caso porque él fue a la empresa Progen a los Estados Unidos. Ahí está mi pregunta. ¿Hicieron algo alguna vez? ¿En algún momento se hizo alguna gestión para traerle al señor Luque Lecaro acá al país? ¿Se hizo? No, pues Luque está como ministro, pues. Exactamente, pero ahora que estaba, porque se fue, pues él No, estaba el que está en Colombia es este... Luque. Estamos hablando de Roberto Luque. De Roberto Luque, claro. El ministro. Ya, ahora, yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Yo vi declaraciones de una ministra que decía, las personas que hicieron malas cosas ya no nos acompañan. O sea, qué pena. O sea, se fueron nomás, o sea, hasta luego. Cuando esto, hay responsabilidades, pues, civiles y aunque penales, no hayan firmado. que tienen que estar, claro, tienen que establecerse. De quiénes firmaron, de quiénes facilitaron esto. El acto administrativo en derecho tiene una característica esencial que es perfecto. El acto administrativo tiene que ser perfecto. Es como cuando usted va a sacar una licencia. Tiene que tener las fotos, esto, 4 cosas. Falta una. No hay cómo. Ya, eso es el acto administrativo para que lo entiendan. Tienen que estar las 4 y las 4 bien. ¿No es cierto? Esto fue un acto administrativo, una compra gigantesca y todo esto. Esto tiene que haber pasado por... el tema de la contratación pública es complicadísimo, es enorme, es casi inentendible muchas veces. Yo decía, ¿quién levantó el requerimiento? ¿Quién hizo los pliegos, los términos de referencia? La calificación. La calificación previa. Preaprobación. El informe jurídico. O sea, el informe jurídico. Yo eso es lo que digo. ¿Qué pasó con el informe jurídico? ¿Qué pasó con todo esto? Hasta que llega entre gallos y medianoche. Doctor, ¿y el presidente de la República tendría conocimiento de esto también o no? Sobre el tema. Pero acuérdense que él mismo se puso como presidente del directorio, pues, de todas las instituciones. ¿Se acuerdan? Él se puso como presidente. ¿Qué es lo que tiene que ser? Más allá del presidente de la República, porque puede pasar, porque el presidente delega a los ministros, ¿no es verdad? Y el ministro es el que ya llega con el informe final. El ministro es el que le convence al presidente, el que le presenta todos los elementos de por qué tienen que hacerse estas cosas, porque es beneficiario y todo. No es que el ministro coge y decide, al final de cuentas, la palabra final es el presidente. Tiene que conocer, pues, por obligación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Se hizo todo esto. Ahí tienen que haber responsabilidades de todo lo que pasó. Imagínense la condena ahora a Jorge Glass, ¿ya? Le condenan por haber hecho obra pública. Porque básicamente eso es lo que dicen las... Claro, las obras están ahí. Y dicen que se ha beneficiado él. O sea, el parque es para él, nomás, ¿no es cierto? O sea, en ese mundo estamos, en ese criterio estamos. Ya da hasta un poco de... lo que me preocupa a mí es esto, ¿no? Que hemos perdido esa capacidad de asombro, esa capacidad de juzgamiento, esa capacidad del ojo público, esa capacidad de que se te viene encima la gente. No subas el gas porque se te viene encima la gente, no subas la gasolina. Y hemos perdido esa capacidad. Entonces yo tenía una conversación con gente y le decía, ¿por qué no tocan nunca los gobiernos? Ninguno se atreve a tocar el gas. Porque creo que ese termómetro lo tienen bien estudiado. Porque ya vieron que la gasolina entró nomás, ¿sí o no? Subieron y no pasó nada. Pero van a buscar el momento exacto estratégicamente, que es como ellos se manejan. Por eso son... Yo recuerdo a Irene Vélez, doctor, ¿no? Que ella manifestó en su momento, cuando recién salieron los resultados y se reafirmaba Daniel Noboa como presidente, que sea que seguirá actuando igual, ¿no? Con estrategias para que la oposición no sepa realmente con qué estrategia ellos van a salir. Ella lo afirmó en una declaración. Hay que reconocer, Carlita, que atrás de todo esto hay un genio del marketing. Hay alguien que tiene una brillantez maquiavélica, que maneja el marketing de una forma tan espectacular para haber llegado donde hemos llegado, para que la reacción y el ojo público esté tan dormido, para que toda la venta, porque usted conversa con el COVID y todos dicen, no, se está bien. O sea, cosas bárbaras, cosas increíbles, dicen, no, mi presidente, ay, el cartoncito, ay. Entonces, ¿qué significa eso? Que el marketing está bien manejado. Solo pongámonos a pensar, esto voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? La diabetes infantil ha crecido de una manera alarmante. Eso no existía en los años 60, 70, o sea, no existía, ¿no? ¿Dónde empieza esto? ¿Dónde empieza esto? En la alimentación previa, porque ¿qué les dábamos a nuestros hijos? Le da? Cornflakes, azúcar a la avena a los niños con leche, o sea,
un crimen. Y los Y niños en de la escasos lonchera. recursos, doctor, todo es harina, arroz, porque la madre compra lo que rinde para llenarle su barriguita, no pensando en su salud. Y lo más rápido porque tiene que salir a trabajar. Exacto, ¿no es cierto? correcto. Ok. Pero ¿cuánta publicidad nos hizo pensar durante décadas? El cornflakes era saludable, tenía Y hierro. comprábamos. Y los de chocolate y los de azúcar. Todo eso les estábamos envenenando a nuestros niños y en las loncheras se les enviaba un jugo Tampico, Dios mío, pero sí, Yo sí he tomado jugo Tampico, Claro, sí tenemos que decir. Yo también tomo Claro, Tampico, sí. pero con trópico. Entonces, digo. Esa no es mi época. Ya somos dos. Esa no Entonces, es mi época. Yo no llegué a y lo esa. que nos hacía daño era el jugo, no el trópico. No el trópico, decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso es lo que logra el marketing Ok. con la publicidad. Y es lo que ha hecho ahora Es lo que- políticamente. ya. Entonces nos están vendiendo al azúcar político como que vamos a crecer más, como que vamos a ser más inteligentes, Y cada día con nos esa enfermamos alegría de los comerciales de que, mi mamita me ama, me da cornflakes, cuando lo que está haciendo es envenenarle. Entonces eso es el marketing y eso es la publicidad. Son las grandes transadoras para bajar de aquí a acá. ¿Usted cree que a los directores creativos, usted cree que a los directores de las agencias, de grandes agencias de publicidad, les importa un pepino? ¿Ah? Les importa. Con tal de ellos tener premios, con tal de ellos el Cannes de oro y Los que porque han Cannes, vendido claro. y todo. ¿Qué les importa a ellos? Simplemente se venden al mejor postor mientras haya billete. ¿Y dónde hay billete? En las grandes corporaciones. Y cada día estamos más enfermos como país. Mire la obesidad. Mire lo que es ¿cómo se llama esto? Obesidad, Presión arterial, desnutrición infantil, desnutrición el infantil. cáncer. Ahora, Brutal. cuando decía que la gente tiene mayor longevidad, señores, eso es una mentira. La gente está muriendo de cáncer y gente joven que llega a los 45, 50 años y hasta menos. Yo le digo que todos los amigos de mi edad, de mi entorno, con los que crecimos juntos, el 90 y más por ciento están muy enfermos, están con ya marcapasos, están con diabetes, están con presión arterial alta, están con todo eso, porque nuestra alimentación, ¿por quién es direccionada? Por las propagandas. ¿Por qué compra uno un producto? Por el envase, muchísimas veces, porque es colorido, ¿no es verdad? Y porque es fácil de preparar, porque no tenemos tiempo, tenemos que salir a trabajar, el papá y la mamá tienen que salir a trabajar todo el día y ve, cómete un pan, en eso toma la colación, el guame con la colación que se compra una cola, pues, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema de que no existe una conciencia sobre ese cosa. Ahora, tomando esta paráfrasis de lo que es el tema de la alimentación, lo mismo es en lo político, lo mismo es en lo político. Nos venden azúcar, café, almuerzo y merienda. El azúcar es el alimento del cáncer. Y el azúcar político, ¿sabe cuál es? Las mentiras, los periodistas vendidos, las grandes chequeras que les están dando una gran vida, que como periodistas honrados no podrían tener. Como periodistas que no se venden, es imposible que tengan eso. Pero son adictos a los lujos, a los cócteles, a las invitaciones. Son adictos a la pantalla, son adictos a la apreciación pública. Entonces son caldo de cultivo, es facilito comprar a esa gente, es facilito comprar opinión. Hemos visto los grandes titulares. En la época del economista Rafael Correa, yo recuerdo que hubo mucha discusión por la prensa y yo en ese momento era estudiante de comunicación. Yo tenía una gran contradicción, ¿no? Como estudiante de comunicación entre lo que era la libertad de expresión, la libertad de prensa, el tema de lo mediático, la prensa amarillista, y teníamos que hacer ciertos análisis. Yo sí soy muy sincera, ¿no? Lo fui entendiendo con el tiempo y ahora lo entiendo mucho más. Pero él sí decía que la prensa no podía ser un poder más del Estado. Lo que pasa, Carlita, yo entiendo lo que usted pensaba ahí, porque usted es honesta. Entonces usted está pensando que era contra usted. Usted dice, pero ¿por qué si yo necesito libertad de expresión y todo? No era contra usted. Correcto. No era correcto. contra usted, era para ese sector de la prensa, que él decía esas cosas y que él atacaba. Lo que pasa es que tenía que haberse especificado más. Entonces, Pero sabe que muchas personas no lo entendieron así, hasta cuando Hasta de ahora, repente tú veías a gente que la acusaba, que la prensa le decía delincuente, y no era. y no era, ¿no es cierto? Y después ¿Y quién te ya devuelve? quedó. ¿Quién te rectifica? Nadie rectifica. Eso era, la prensa se encargó de juzgar,
de Y ser lo hace juzgado, lo actualmente. sigue haciendo y se encargan ahora con de más fuerza. y se encargan de tener líneas editoriales completamente políticas. El periodista, si es que tiene que definirse, si es que es periodista político, está bien que tenga y que se hable de política, pero periodistas que simplemente responden a la agenda del dueño del medio de comunicación, simplemente son vástagos del dueño, porque no está dando la cara el dueño. El dueño ni sabemos quiénes son. Parciales, ¿no? Mire, una cosa, doctor, que a mí me ha dado muchísima tristeza, es ir a eventos de comunicadores, y esto tengo que decirlo muy abiertamente y con mucha pena, y se lo digo para su análisis, ver que la prensa está dividida, ver que tú llegas y que nos sientan a la prensa de derecha y a la prensa de izquierda. Entonces, encontramos que hasta en eso nos hemos tenido que dividir, incluso sin querernos dividir. Pero hacia eso nos han llevado. Sí, en el caso suyo, Carlita, usted como me doy cuenta que tiene un lindo corazón y que usted cree que todo el mundo debería respetar las opiniones ajenas y que eso no tenga que intervenir en el aprecio personal. A mí, en cambio, me encanta. Me encanta que me ubiquen. Me encanta que sepan. ¿Cómo lo ubican a usted? Como Por la domador de... exposición en medios, el domador de Florindo. Domador El domador de Florindo es Me que lo ubica. encanta que sepan quién soy. Me Pero no encanta sé- que sepan mi posición. Me encantan que sepan que no voy a claudicar. Pero Me ¿por qué encanta- no puede haber una igualdad? ¿Y por qué no podemos confrontar En una incluso sociedad como, como la nuestra, Carlita? ¿En serio usted tiene incluso ese como, sueño? incluso como, es que deberíamos confrontar, Que deberíamos debatir. Ya, el debate primero que todo no existe, porque como yo siempre digo, ok, debatamos, no pienses como yo, no votes como yo, está bien, perfecto, debatamos, encontramos un punto medio, Correcto. Pruébame que yo estoy equivocado. Así Y es. Gracias, ábreme los ojos para dejar de salir a hablar tonteras, por Así último, es. ¿no es cierto? Pero no aguantan ni un round. No tienen No argumentos. aguantan ni Venezuela, Nicaragua, Esa es Todos la... esos son los ahí está. argumentos. Y la dolarización. Porque yo no he encontrado una persona progresista de izquierda que no quiera debatir. Que no te diga, ven, sentémonos. Yo se los he dicho, sí, vamos a Y debatir si y, te encuentras sentémonos. con alguien que debates, es alguien cerrado, que quiere hacerle creer a la gente que lo que él dice es lo que vale. Hay una cosa, que la persona que tiene un pensamiento progresista y un pensamiento de izquierda puede decirse, para catalogarlo y que la gente entienda más fácilmente, porque no es netamente izquierda, es un pensamiento progresista de humanidad, ¿no es cierto? Esa persona llega a ese pensamiento después de ¿qué? Después de leer, después de estudiar. Nadie se hace de izquierda simplemente porque es bonita la gorra del Che Guevara. ¿No es cierto? No es por eso, es porque nos Y hemos alguien que ve el matado sufrimiento leyendo. de la Claro, gente. alguien que le duele, alguien que fue bien criado, alguien que tuvo principios. Usted sabe que yo apliqué para dar clases en una universidad de comunicación en una materia que se llama periodismo de opinión por mi perfil. Y me quisieron cambiar la materia porque debido a mi ideología, mi exposición en medios, me decían que yo no podía dar periodismo de opinión. ¿No? Sigamos. Sí, Entonces, qué horror. a nivel de educación, y le digo porque usted dice, usted lo topa, ¿no? Y dice, ¿cuándo podríamos debatir? Cuando ellos empiecen a leer, cuando no se dejen llevar por esa No, exposición de esa es que cuando empiecen a leer ya no hay narrativa, debate. Todos pensaríamos que el mundo tiene que ser más empático. Todo el mundo pensaríamos que el mundo debería ser más solidario. Todo el mundo debería entender que cómo es posible que en cada semáforo que paremos haya una familia entera pidiendo caridad. ¿Cómo es posible que aquí en este país se mueran niños porque no hay una vacuna de 80 centavos de dólar? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué se pagan millones afuera? ¿Por qué se gastan ese dinero obscenamente? Y se sigue muriendo la gente, y se sigue muriendo la gente día a día. Entonces, cuando uno lee, cuando uno le importa y cuando uno estudia historia, que es muy importante, mejor dicho, básico, porque hay que saber de dónde venimos, hay que saber los grandes errores que se cometieron por décadas desde la colonia. Nuestro pensamiento colonialista es algo que nos tiene subyugados, nos tiene acabados, nos tiene muertos, porque cada día se vuelve más presente este pensamiento colonialista, este pensamiento de que pegue patrón. O sea, Patrón siempre- Galito. O sea, tengo que vivir bajo el yugo para sentir realmente que estoy viviendo dentro de una No, a lo que me sociedad. refiero es lo siguiente, que tenemos que salir de ese yugo. Y de ese yugo solo Pero se no sale con la... sabemos No, leer. porque ¿quién nos enseña a leer? ¿Quién nos da ese amor por la lectura?
En mi caso no fue la escuela, no fue el colegio, fueron mis padres. Papá, mamá. Oiga, mi mamá me ponía los domingos a leer. Por El eso es que desayuno. usted tiene un pensamiento, pues no es El cierto. desayuno. Ya, Era horrible. ya, Carlita. El desayuno. No, Otra- no, ¿por Ahora qué? digo, Porque gracias. usted es producto de eso, pues. No me arrodillaron, pero sí me hacían leer el periódico y me dicen, ¿y qué comprendiste? Pero es que es Le maravilloso. tomaba Un la abrazo lección. a su mamá. Por eso usted tiene el pensamiento que tiene ahora, Carlita, pero eso ya no existe. Entonces, estas personas que no tienen el conocimiento, que son la gran mayoría de la población, que creen que porque pasaron por colegio, universidad, donde uno no aprende absolutamente nada, ya pueden tener una opinión cuando en realidad no han leído con el ánimo que se debe leer, que es ese amor por conocer la verdad, ese amor por construir un pensamiento propio, una ideología propia. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que se dice de un lado, no se dice de la izquierda, no se dice del centro, por los grandes errores también que se han cometido. Porque las ideologías son perfectas, pero los seres humanos no. Los seres humanos fallan, los seres humanos se corrompen, los seres humanos del día de mañana, los ídolos son con pies de barro. Y no debemos creer en las personas, debemos creer en la ideología, porque la ideología es la que persiste, subsiste y alcanza. No las personas se corrompen, las personas envejecen, las personas se cansan. Los seres humanos llega un momento que ya tiran la toalla porque somos imperfectos. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Es inculcar. Por ejemplo, me dice yo, ¿y qué vas a cambiar? Me dice todo el mundo, ¿vas a cambiar? Y yo, no espero eso. Pero tengo una responsabilidad. Tengo 4 hijos, tengo una nieta. Ahí está mi labor, ahí está mi semilla. Yo no voy a ver el cambio. Tal vez ni ellos vean el cambio. Pero me voy a poder ver al espejo todos los días, porque sé que estoy del lado correcto, y no es del lado de la izquierda, es del lado de la solidaridad, es del lado de la empatía, es del lado de la verdad, de tratar de ser un mejor ser humano, de que me duela, de que me importe. Eso es lo que a la gente no le importa, a la gente no le duele mientras no le pase. Ok, ese es un trabajo constante, doctor, el que hay que hacer, ¿no? Y no declinar, ¿no? Porque a veces nos cansamos, usted decía. Solo tenemos una sola fuerza opositora aquí. Esa fuerza opositora, se dice mucho que está en crisis, que está debilitada. Bueno, pero es lo único que tenemos. Y es ahí donde tenemos que resistir y brindarle el apoyo. ¿Qué trabajo tendría que hacer esa oposición abajo, en las bases, en el camino, en el territorio, un poco para recuperar eso que usted nos dice? Primero que todo, lo básico en todo ser humano cuando tiene una experiencia que se considera negativa o que se considera contraproducente es un mea culpa. Yo antes de seguir adelante en cada situación que me pasa en la vida, como todos los seres humanos, yo primero he aprendido, y ha sido un ejercicio bastante interesante ya durante algunas décadas, de ver dónde fallé yo. ¿En qué me equivoqué yo? Hacer un mea culpa, porque lo más fácil es echar la culpa a todos los factores externos, ¿no es cierto? Entonces, que los de la derecha, que la plata, Muy bien, veamos nuestros errores. Como el gobierno. Exactamente. Culpa Correa. Veamos nosotros. No, y más, me refiero, por ejemplo, al propio movimiento de la Revolución Ciudadana. Yo sí creo, al contrario de lo que creen muchos, yo sí creo que esto es enormemente beneficioso para la Revolución Ciudadana o para los movimientos verdaderos de izquierda o las personas verdaderamente de izquierda. ¿Por qué? Porque no era todo perfecto, porque había que depurarse, porque había gente muy mala ahí. Había gente que no tenía ningún espíritu de izquierda, sino que simplemente estaban con el movimiento ganador, estaban aprovechándose. ¡Qué excelente! Es como cuando uno tiene una relación, ¿ya? Y uno descubre que pues con quien tuvo la relación ha sido pues la peor porquería. No voy a seguir, pues, ¿no es cierto? Corto, chao, hasta luego. Doctor. Y agradezco. Como dice, cuando tienes plata están ahí, pero cuando ya no, se te acabó, te quedaste sin trabajo, nos vemos. Cuando tengo plata soy fulanito y cuando no, soy botadito. Doctor, ¿qué criterio tiene usted con muchos dirigentes, creo, a veces de la Revolución Ciudadana que hablan de un correísmo sin Correa? Muy bien, ese punto yo lo vengo topando desde hace mucho tiempo, hay mucha gente ya identificada, hay gente que lo está haciendo ya de frente, ¿no? Este movimiento no es de ahora, este movimiento tiene ya, incluso en la misma época que todavía era el economista Correa presidente, ya se escuchaba en los pasillos por las ambiciones personales. Entonces, ¿qué digo yo? ¿En qué se falló? Se intentó, porque de mi investigación sí hubo una escuela política, pero no se invirtió lo que debía invertirse en esa escuela política, no perduró, ya no existe, ¿no es cierto? Al haber una escuela política no direccionada simplemente... ¿Y quién manejaba esa escuela política? De lo que sé, Raúl no me Patiño. equivoco, no, la señora que está en México,
Gabriela Rivadeneira. Acá en la costa creo Raúl Patiño. Patiño acá, ya, pero de lo que sabía. Pues ya sabemos con quién se fue también, ¿no? Ya, exactamente, entonces se manejaba eso. Si la Revolución Ciudadana logra entender el grave error que cometió al no invertir en nuevos cuadros, pero en cuadros realmente que sean de personas que no es que porque fueron los más serviles, ni los supuestamente más leales, ni los que pegaron más carteles, sino los que tenían un verdadero convencimiento ideológico, de los que se podría pensar cualquier cosa, de los que se debería pensarse incluso que digan, ok, ya no pienso igual, renuncio, no es que me voy al lado contrario. Que eso es lo que deberían hacer un asambleísta honrado, ¿no es cierto? O sea, yo llegué acá. O sea, eso debería ser Urresta, ¿no? Exactamente. No es que me ha dado independiente, ¿qué es el cuento? Por eso no quieren cambiar el reglamento, porque ok, ya no soy de este partido, hasta luego. Son sapos. Yo hago una pregunta, respóndame con total honestidad. Si hubiera esa ley que ¿cuántos se hubieran ido ahorita? Nadie. Ni uno, porque ese sueldazo, y más que el sueldo, bueno, para algunos ostentar el cargo. En su vida habrán ganado tanto, pero bueno, hay muchos que no. La ostentación de ese cargo es lo más valioso, es el verdadero dinero, el verdadero dinero que están recibiendo es la ostentación. Sí. El chofer, los 2 asesores, el que llega a un lugar, uy, el asambleísta, ese ego. Esa porquería humana que vivimos, esa es la base de lo que nos tiene sometidos a esto. Entonces, si yo me voy, llego por un partido, defiendo ese partido y después hablo en contra de ese partido y en cambio me voy nomás para mi casa porque tiene que haber honestidad intelectual. Pero no, me voy al partido de acá o me declaro independiente, que eso es un cuento, ¿no? O sea, ser independiente es solamente para no ser ya la cochinada de ir a... Por eso ADN no quiso aprobar ese proyecto. Por supuesto, pues nunca se va. Oiga, y no solo ADN. Esto debería estar aprobado hace 1000 años. ¿Cuáles son los requisitos para asambleístas? Y se termina el transfugismo ahí, ¿no? Exactamente, solo que ser mayor de edad y estar en goce de derecho. Cuando para ser asambleísta debería tener un perfil, digo yo, ahí podrían empezar a cambiar las cosas, de demostrar por lo menos 10 años de trabajo social comunitario comprobado, de tener estudios en historia, en sociología, en derecho esencialmente, si es lo que se están tramitando en leyes, de ser personas que a la vista de todo el mundo, a la vista de todo público, sean personas que pueden aportar, personas transparentes. Que hayan aportado. Doctor, bueno, termíneme de responder la pregunta. Okay, ¿cuál era? Que si puede existir correísmo sin Correa. Para mí, eso sería un bodrio. O sea, puede existir, pero sería peor que la derecha. Yo creo que si es que llega a darse, que ya hay, ¿no? Termina desapareciendo pues la Revolución Ciudadana, ¿o no? Yo no creo que vaya a desaparecer. Pero sin Correa, imagínese si no, Correa pues sin Correa ya es un que se bate. No, si ya es correísmo sin Correa, ya es derecha pura, ya es traición pura, ya es excremento intelectual puro. Ya es una porquería. Y no por un endiosamiento, ni un caudillismo, ¿sí? Sino que quien sentó las bases de esto. A ver, hablemos de alfarismo sin Alfaro. Claro, no puede haber. O sea, ya, alfarismo y no creemos en el hoy Alfaro. Lo ilógico, absurdo, porque ¿quién sentó las bases del alfarismo? Nosotros somos alfaristas, eso tiene que entender la gente, no somos correístas. Incluso el economista Correa es alfarista. Entonces, si es que somos alfaristas, nosotros seguimos esto. Tienes que llevar el pensamiento de... Ahora no, voy a fundar el nuevo movimiento Alfarismo sin Alfaro. Idiota. A ver, ok, no hay un correísmo sin Correa, pero me hago la pregunta, ¿no? ¿Puede haber otro movimiento de izquierda con nuevos actores o no sé si llamarles realmente de izquierda, la verdad, porque aquí yo no veo ningún perfil realmente progresista de izquierda, pero podría existir o darse el hecho de que se cree un movimiento X, no sé, tengo un sueño progresista acerca de eso. Yo tengo un sueño acerca de eso, pero eso tendría que estar en manos de quien menos ahora están capacitados para hacer eso, que es la juventud. Doctor, ya en la recta final, porque nos hemos extendido bastante tiempo. Disculpe. El tema de Leonidas Issa, después de la segunda vuelta, en la segunda vuelta él decidió apoyar a Luisa González, pero nunca salió a pedir el voto. Nunca salió a pedir el voto. Fue un tibio. Yo, desde mi punto de vista, con el respeto que se merece Leonidas Issa, fue una persona tibia. No fue a la convención que se dio. Nunca dijo voten por Luisa. Dijo, bueno, sí, vamos a apoyar y nada más. Resulta que ahora vienen las elecciones de la CONAIE, él nuevamente va a la elección de la CONAIE y pierde la elección. Muchos de los que están del lado del gobierno dicen que es por haberlo apoyado
al haber apoyado a la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta. ¿Usted cree que eso le afectó a Leonidas Issa? Yo pienso una cosa, a quien yo le tengo un enorme respeto al ingeniero Issa, es más, mi voto en la primera vuelta siempre fue público, ¿ya? Hoy siendo yo soy una persona convencida, no de un partido político, yo soy convencido de una ideología. A mí un partido político no me va a dictaminar mi voto o mi apoyo. Por supuesto que en la segunda vuelta apoyé y siempre en todos los mis entrevistas y todo esto, yo siempre apoyé a los candidatos de la Revolución Ciudadana, siempre, pero al final mi voto fue eso porque vi una extrema honradez en el economista Issa, pero en el ingeniero Issa. Pero hay un tema. Una cosa es tener eso y tener las características, otra cosa es estar bien asesorado en el tema de marketing político, otra cosa es estar bien asesorado en el tema del teje y maneje político. Creo que faltó eso, porque me parece que es un hombre extremadamente honrado, intelectualmente me refiero Brillante. también, y no permitió ese tema de cosas. Entonces él sale como yo, ¿cómo es? A veces hay cosas que a nosotros no nos gustan, como esto que usted acaba de nombrar. A mí también me llamó la atención, ¿no es cierto? Que no haya ido allá, porque la presencia de él era recontra importante, pues, ¿no es cierto? O sea, fue un apoyo sin apoyo. Exactamente. Y él Por eso salió yo a digo, decir, fue bueno, tibio. la coyuntura, que es que más semi o como que obligado. Creo yo que en el fondo Él no es quería. algo que él nunca quiso. Me parece a mí que es algo que nunca quiso. ¿Por qué? Porque quiso hacerse, como quien dice, a un lado. Y como me parece a mí honestidad política eso. Pero, y también tenía un problema enorme porque él viene de las bases y las bases al final decidieron disque apoyar a la Revolución Ciudadana porque al final vimos que no es así. Votaron fue por la derecha. Ahí están las elecciones, ahí están los Así datos, votaron fue por la derecha, ¿no? Yo creo que esta parte de lo que ahora pierde, es por el desgaste propio, ¿no? Y porque El ataque que ha venido recibiendo de parte de sus propios, ¿no? de El sus ataque, propios y de los medios, pues. Y de los medios le han Han dado, o sea, acuérdense. descalificado casi que siempre a Issa. Recordemos hasta los dardos de los que ahora ya la vida les pasó la factura, ¿no? ¿Se acuerdan que hicieron un programa los de la posta lanzándole supuesto. dardos y diciéndole cabrón y todo ese tipo de circunstancias? ¿Ah? Pero mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Y ahora la facturita está bien alta, ¿no? Qué pena. Por eso el escenario siempre nos va a dar, el escenario político siempre nos va a dar más tristezas que alegrías, porque nosotros tenemos una carencia completa de liderazgo, carencia de líderes, es lo que yo siempre digo. Era muy difícil, pero no imposible, buscar nuevos liderazgos realmente fuertes, liderazgos honrados, porque ningún partido político tiene bastantes, como digo, cuadros, ¿no? Lo que tiene es bastante gente, clientelar, gente que está ahí buscando un cargo, gente que está ahí buscando mejorar su situación económica, gente que está ahí buscando espacios de poder. Eso está lleno el 99.9% de todos los partidos políticos, y que van a las reuniones y que eso, y al final de cuentas, cuando llega la hora del té, tremendo chocolate, votan por los otros, se venden, se hacen los tibios y los... Oiga, pero ¿cómo voy a hacer ese análisis para escoger? Yo le preguntaba al economista Rafael Correa justamente en la entrevista del día martes, ¿qué hacer justamente para lunes, de la selección de los cuadros? Y él me decía, Carla, mi influjo psíquico no me da para tanto. No, nos confundimos, nos equivocamos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues se pintan de una forma y al final terminan siendo otras totalmente. Yo creo que ¿Qué hacemos ahí? Me parece a mí una cosa, cuando yo le oigo a él con sus entrevistas, su lenguaje corporal, yo no creo que la tristeza de él sea porque no puede volver al país, que también debe ser muy fuerte eso, el tema de... Yo creo que es la decepción, la decepción profunda. Haberte la misma forzado decepción, tanto a dejar para ver un pueblo malagradecido, ¿no? Haberse perdido los 10 años de Sus criar hijos, a su sí. hijo, a Miguelito, los mejores años. Miguelito tiene la misma edad de mi hijo y yo esos 10 años los he disfrutado tanto con mi hijo, de tantas cosas que se hizo, y yo veo que él se perdió de eso, dejó tanto para que ni siquiera, no es que no le agradezcan, encima Te le persiguen. persiguen, encima le ensucian de una forma
demencial, violenta, un pueblo malagradecido, un pueblo que lo único que ha creído es en mentiras, que tuvo sus errores como todo el mundo, pero los grandes aciertos fueron los que quisieron sentar las bases para una nueva patria, para una patria más cercana, para una patria más decente, para una patria más solidaria y más empática. Entonces, yo cuando le veo a él, yo siento una tristeza infinita porque digo, y me pregunto yo también, ¿para qué? Lo mismo debe haberse preguntado el Che, lo mismo debe haberse preguntado luchar Allende, tanto. lo mismo debe, Para que ese mismo pueblo te traicione. ¿Para qué? Alfaro sienta las bases del nuevo Ecuador. Alfaro le da unos cambios sociales al Ecuador. Tienen que leer la historia del Ecuador. Para mí la historia del Ecuador es antes y después de Alfaro. ¿Y qué le hicieron a Alfaro? Que gracias a Dios le metieron un balazo en el penal García Moreno y ya arrastraron, fue el cuerpo inerte. Pero qué, o sea, ¿a dónde puede llegar el malagradecimiento? Entonces muchas veces yo también me pregunto, ¿para qué? Doctor, ya la última, esta sí es la última. Ok. Sobre ISA, ¿cuál sería el futuro político de Leonidas Issa? Volver a empezar. Los nuevos comienzos. ¿Cómo? Si nosotros como seres humanos supiéramos la bendición Salirse de que es Pachacuti. que es un nuevo comienzo, no estaríamos tan tristes cuando toque empezar de nuevo, ¿no es cierto? Porque en ese momento es duro, pero las consecuencias de un nuevo comienzo son impresionantes. La energía de un nuevo comienzo es maravillosa para el ser humano, eso uno lo aprende ya con los años. Entonces yo creo que el economista Issa tiene que hacer eso, cero. Un nuevo comienzo. Cero. O sea, armar aunque un vuelva a perder, movimiento. aunque tenga 10 personas, aunque le sigan 2 personas, aunque solo su esposa crea en él, no importa. Un nuevo comienzo. Porque todo lo que está allá alrededor de él está completamente... ¿Y dejar la tibieza? Y establecer, sí, ya unos puntos serios, claros, inamovibles, innegociables, sin pensar en algún momento que va sin ir llegar a consultar a las presidente. bases. Yo creo que construir nuevo movimiento, nuevas bases, pero con esto, con una ideología, no base de borreguitos, no base de gente que me sigue solamente para pegar carteles, no, una base política real, y que no le importe a él. Yo creo que nunca le ha importado, pero que no le importe a él y que no tenga como objetivo llegar a la presidencia, sino sentar una nueva base, una base que quede para sus hijos, para sus nietos, para el futuro del Ecuador, pero un nuevo comienzo. Ya no se puede, donde él está, en ese espectro, está comprobado, pues, o sea, han ido a votar por la derecha, esos líderes son, o sea, se han vendido, como decía, son ponchos dorados y nada más, no hay ahí una ideología fuerte, lo que hay simplemente son movimientos de como quien se sigue la palabra utilizada de borregos. Yo creo que él debe empezar de nuevo de lo que él ha aprendido, de su largo caminar en este tema de la política, de su largo peregrinaje, de la persona que es ahora, que es muy diferente de lo que era hace 20 años, de la persona que es ahora, sentar nuevamente un nuevo comienzo, tanto para él como para su postura política, o retirarse, definitivamente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Contenta la audiencia con la tertulia, nos han puesto ahí que hemos tenido el día de hoy en ese ombliguito de semana con el doctor Boris Ávila. Es mucho mejor tenerlo. Tenerlo presencial. No está así, ¿no? Yo estoy así, ¿no? Súper atenta, ¿no? Con esa exposición, sobre todo enmarcada desde el punto de vista social, desde cómo se descompuso ese tejido social, esas bases que no terminaron de adherirse bien. Y bueno, aún nos queda la resistencia y la esperanza. No hay otra.